Muchísimas gracias a Melissa Pesquera por el pase. Empieza 2020 en efecto y hoy hay varias noticias que comentar. En primer lugar, el premier Ceballos habló y respaldó la gestión del ministro de Transportes y de la ministra de la Producción. Respecto a las denuncias, dijo que han hecho los descargos respectivos. No se ha pronunciado, sin embargo, el premier todavía por los pedidos que se han planteado durante esta ronda de conversaciones con congresistas electos acerca de la ministra de Energía y Minas. Estamos detrás de una entrevista con el premier, ojalá pueda atendernos para conocer si habrá o no una renovación en el gabinete de cara a su presentación en el Congreso para obtener el voto de confianza, que es un trámite pendiente tras la disolución del Parlamento anterior. Por el otro lado, noticias que vinculan a Alejandro Toledo. Se rechazó el tema de la fianza para que el señor Toledo pueda cumplir, digamos, esta prisión de otra manera que no sea en la cárcel como se encuentra en este momento en Estados Unidos. Pero quizá más importante que eso sea la noticia de la declaración de la extradición del expresidente Alejandro Toledo y de su esposa Elian Karp por el caso Ecoteva por parte de la Corte Suprema. La Sala Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema ha declarado procedente este miércoles, el día de hoy, la solicitud del Ministerio Público para que se extradite al expresidente de la República, Alejandro Toledo, y a su esposa Elian Karp. Esto por el caso Ecoteva. Al respecto, el fiscal coordinador del equipo especial, Rafael Vela, ha expresado su satisfacción y ha dicho que esto es complementario al otro pedido. El otro pedido está vinculado estrictamente al caso Odebrecht. Ecoteva es la empresa que adquiere luego los inmuebles y que de alguna manera complementa, en efecto, la investigación que se había iniciado al expresidente por el tema de la coima o el soborno que se pagó por la adjudicación de la carretera interoceánica. Entonces, estos dos casos se complementan, ¿no? Ecoteva recibe el dinero y todo indicaría, de acuerdo a la hipótesis fiscal, que este dinero se usa para comprar estos bienes que en su momento el expresidente dijo habían sido adquiridos con dinero de su suegra, producto de una indemnización tras el holocausto provocado por los nazis. Dicho esto, hay que agradecerle a Roberto Su, abogado del expresidente, que esté con nosotros para abrir el programa esta noche. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, es un revés para el expresidente Alejandro Toledo, es un revés para la señora Elian Karp, que aparece ahora también comprometida en un pedido de extradición. ¿Cómo toma la defensa del expresidente esta decisión y cuáles son los pasos a seguir? En primer lugar, Mávila, esa resolución consultiva de la Corte Suprema todavía no ha sido notificada a la defensa. Conocemos lo que conocen ustedes. ¿De acuerdo? ¿No? La sumilla que declara procedente el pedido. Sin embargo, en el caso de la señora Karp, a nosotros nos causa extrañeza y mucha preocupación, porque hemos sostenido en la audiencia de extradición que no existen elementos que vinculen a Elian Karp con las actividades ilícitas que se habrían dado en Brasil en noviembre del año 2004. Ni el señor Barata ni el señor Maiman la incriminan ni siquiera como testigo, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha construido una participación de Elian Karp? Solamente en base a lo que resolvió el 16 Juzgado Penal en abril del año 2017, que confirmó la cuarta sala, donde dijeron: Elian Karp, tú por ser esposa de Toledo, por ser la primera dama, por haber viajado con él, por ser hija de Eva y por tener la misma nacionalidad de Joseph Maiman y Abraham Danón, tenías que saber que ese dinero era ilícito. Eso evidentemente no resiste análisis, eso no es jurídico, no es constitucional. Y eso lo hemos advertido, pero la Corte Suprema ha sido de la idea que con las imputaciones fiscales sí hay causa probable y una alta probabilidad que Elian Karp pueda ser sentenciada como responsable. ¿Cuál era la participación de la señora Karp en Ecoteva? En el caso Ecoteva, a Elian Karp le abren investigación por la compra de los bienes y por el pago de las hipotecas. Por eso le decía, es decir, en ese caso en particular, que es el que nos compete, ahí sí hay un vínculo con ella. Hay un vínculo, pero la participación de Elian Karp en la compra de bienes y en el pago de las hipotecas, que fue admitido por ellos en su momento, eso generó el inicio de una investigación bajo el Código de Procedimientos Penales, una medida de comparecencia con restricciones, pero la variación a la situación jurídica de 18 meses de prisión preventiva se da como consecuencia de los nuevos elementos de convicción que traen de Brasil. Los que yo me refiero
que no tienen ninguna vinculación con Elian Carr. Claro, Ahora, pero si me permite la interrupción, sí, cómo no. la cadena y por qué el doctor Vela habla de un tema de complementariedad. Porque ¿cuál es el destino finalmente del dinero que se le paga al expresidente para que Odebrecht se adjudique la interoceánica? Digamos, uno de los destinos de esa cantidad de millones, más de 30 millones que él habría recibido, de acuerdo al propio Joseph Maiman, termina siendo invertido en estas propiedades a través, precisamente, no del señor Toledo directamente, porque el que recibe la coima lo que busca es alguien que pueda comprar o invertir o manejar ese dinero para no aparecer directamente. Y ahí es donde la familia de su esposa juega un rol importante. Y por eso la hipótesis primera de Toledo, la coartada primera del expresidente fue: lo compró mi suegra, con los ahorros o con la indemnización que ya sabemos no recibió nunca. Claro, esas versiones que tú comentas y que son ciertas, son unas versiones de declaraciones periodísticas. La versión del presidente Toledo, desde su primera declaración ante la Fiscalía, siempre fue que las compras se realizan por disposición de Maiman con recursos de Maiman. Pero Maiman ha dicho que el dinero no era de él. Maiman vino al Perú y declara el 5 de julio del año 2013 y dice: todo es mío, yo soy dueño de Confiado, soy dueño de todo el dinero, son mis ahorros. ¿Y sabes qué, Mávila? Nadie le creyó. Nadie le creyó y dijeron: acredita la licitud de esos fondos. Sí. Ya, no lo hizo. Entonces la Fiscalía pide que le levanten... ¿Pero qué va a acreditar la licitud si eran fondos que se habían Mávila, obtenido de estamos forma hablando del ilegal? año 2013. No le creyeron. Se pidió que se le levante el secreto bancario, nosotros estuvimos de acuerdo y se le levantó el secreto bancario. 5 años ha demorado ese trámite. En marzo del 2018 llega la información y se cierra el caso para nosotros. ¿Por qué? Porque la información de Suiza revela que el señor Maiman tenía contratos con Barata firmados, presentados ante el banco y que no había cobrado 20 millones, sino 32 millones de dólares por ese banco y que la concesión de la IRSA Norte era parte de sus acuerdos. Entonces... Pero, ¿qué le podía...? A ver, la pregunta es simple, ¿no? El dinero llegó a Toledo. El dinero llegó a Maiman. Pero está bien, pero Maiman fue el... A ver, intermediario, no podía llegar, porque ¿qué podía hacer Maiman para que Odebrecht se adjudicara la interoceánica? Maiman no tenía un ejercicio, un cargo o algún tipo de influencia directa, salvo que el presidente escuchara los consejos de Maiman y Maiman le dijera: Toledo, tú tienes que entregarle la interoceánica a Odebrecht. Y el señor Toledo fuera a pie juntillas y lo hiciera y dispusiera de todo el aparato estatal porque al señor Maiman se le ocurrió la adjudicación. Mávila, la información ha cambiado. Lo primero que le dijeron al Perú, el señor Barata, es: a mí me pidieron 35 millones, yo pagué 20 para que me adjudiquen la interoceánica sur. ¿Ok? Esa versión ya la cambió Maiman. La cambió en enero de este año, en Brasil. Ahora Barata. Ahora Barata dice: la concesión no tenía ningún valor. Para mí lo importante era tener una estructura financiera que me permite ejecutar el proyecto. Esto en sencillo, ¿qué significa? Que Odebrecht no tenía dinero para ejecutar, ni para ofrecer avales ante los bancos, y el Estado peruano lo garantizó a través de una serie de dispositivos legales que se dieron del MEF, sobre todo del Ministerio de Economía y Finanzas, con los cuales ellos pudieron conseguir dinero de los bancos y ejecutar el proyecto. Entonces Barata dice: eso es lo que pagamos. Entonces, ves tú que las cosas han cambiado. Ahora tú miras, ¿y cuál es la participación de Toledo en eso? Ninguna, porque todos los dispositivos legales que se han dado durante el gobierno de Toledo para la Interoceánica Sur, todos tienen un expediente administrativo. Cuando usted habla de levantar el capital o de, armar un expediente para financiar el proyecto, ¿se está refiriendo a los servicios que habría prestado la empresa del señor Kuczynski? Pero por supuesto. Correcto. Hasta ahí le entiendo, pero, una cosa es levantar el dinero, el financiamiento, y otra es la toma de decisión final. ¿Dónde juegan Maiman y Toledo en ese esquema? No, es que el esquema de la Fiscalía es que Maiman era el intermediario, pero el que tomaba la decisión era Toledo. Ya. Eso, cuando lo trasladamos a la ruta del dinero, que es importantísimo, encontramos el primer pago que Odebrecht le hace al señor Maiman ocurre el 23 de junio del año 2006. El primer pago, en el penúltimo mes del gobierno Toledo. $750.000 a la empresa Trelby. ¿Qué pasó con ese dinero? Llegó a Trelby y de Trelby la hermana de Maiman, Michelle Yankelovich en ese entonces, envía el dinero a Israel,
a las cuentas personales de Maiman. Cuando le preguntan a Maiman, señor Maiman, ¿y por qué usted envió el dinero a Israel? Dijo, porque necesitaba capital de trabajo. Eso lo ha admitido Maiman. Pero eso fue antes de que confesara, ¿correcto? No, eso fue en el año 2006. Lo que quiero decir es que si usted revisa... Por eso, antes de que se convirtiera en colaborador eficaz. Antes que cambie de versión. Pero, a ver, él cambia de versión como cambia Barata, como cambia el propio Toledo. Claro, pero es que este cambio de versión tiene que ser coherente, tiene que estar respaldado con algunos indicios que lo corroboren, pero todos los indicios dicen que él ha dispuesto el dinero en el 2006, 7, 8, 9. Oiga, 8 millones de dólares, retire la cuenta. Cambian las versiones al ritmo que cambia o que avanza la investigación fiscal, pero ¿se da cuenta? lo que pasa es que la Fiscalía ha cometido un error. Mire, la Fiscalía les ha dicho a todos los periodistas y a la población que gracias a la información de Maiman, ellos han podido descubrir la ruta del dinero. Falso. La ruta del dinero ha sido descubierto por la cooperación suiza que llega el 21 de marzo del año 2018. Cuando llegó la información de Suiza, ellos podían haberle dicho a Barata y a Maiman, oigan, ustedes nos están mintiendo, nos han dicho 20 millones, acá hay 32. Correcto, ¿No pero hasta eso? ahí lo único que podía ofrecer la información de Suiza era la ruta, las cuentas, los bancos, pero no la propiedad del dinero. Pero la propiedad está acreditada con el uso del dinero. El Banco Suizo ha sido generoso con el Perú. Le ha entregado cómo manejó la plata Maiman y ahí es que determinan, Mávila, que 8 millones de dólares retira Maiman en el año 2009 y los pone a nombre de su madre y luego se los pasa a su cuenta personal como anticipo de herencia. Eso quiere decir entonces que Maiman le cobra este dinero a Odebrecht, no sabemos exactamente por qué, y que luego compra propiedades para su amigo Alejandro Toledo y lo mete en este embrollo legal. Maiman hace que Toledo tenga de alguna manera vinculación con el dinero, primero, porque cuando se constituye la empresa Ecoteva, esa empresa se constituye por una orden escrita de Maiman a Abraham Danón. Ese documento ha sido ingresado a la carpeta fiscal. ¿Y para qué quería Maiman Ecoteva? Maiman quería Ecoteva porque su cuento de él era que quería invertir en el Perú. Y eso tenía más o menos realidad porque en el año 2001 y en el año 96 él compró propiedades a nombre de una empresa Trelvi, la famosa Casa de Barranco y de Miraflores. ¿Pero qué podía ofrecer Maiman a Odebrecht para eso? ¿Cuál fue el servicio o cuál fue, a ver, no sé, la intermediación, el apoyo que le pudo haber asegurado Maiman a Odebrecht si no era su amistad con Toledo? El contrato que tiene Maiman con Barata establece que el pago de los 34.300.000 dólares está en función a los créditos de enlace. Eso es un buen dato, porque los créditos de enlace nos llevan a la estructura financiera que manejó el Ministerio de Economía y Finanzas. Y ahí hay funcionarios muy importantes que han sido muy serviciales, que han armado los proyectos de decretos de urgencia, de decretos supremos. ¿Puede mencionar usted y hacer alguna sindicación directa? Mira, ¿Quiénes habrían estado al servicio? Intuyo, a ver, por lo que usted me dice, que Maiman fue el que se encargó de hacer eso. No, eso salió del Ministerio de Economía y Finanzas. Del Ministerio. Entonces, del Ministerio de Economía y ¿quién Finanzas. era ministro en ese momento? Pedro Pablo Kuczynski, que está atribuyéndole la responsabilidad estricta sobre el favorecimiento a Odebrecht a Pedro Pablo La Kuczynski. generación de las disposiciones legales, sí. Es su autoría de ellos y ellos tienen que asumir su responsabilidad porque los proyectos de decreto de urgencia que permitieron al Estado peruano avalar 200 millones a Odebrecht los generó el Ministerio de Economía y Finanzas con informes técnicos, legales. La exoneración del SNIP nace en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y los asesores legales que han elaborado el proyecto de decreto supremo han declarado. Que para a estas alturas, tras todo lo conocido, ¿usted diría que el señor Toledo no recibió coima? El señor Toledo no tuvo una participación en los actos que se le atribuyen. El Ministerio Público... No, la pregunta es directa, ¿recibió o no recibió un soborno de más de 30 millones? Ni patrocinado, niega la recepción de dinero. Él ha impulsado la Interoceánica Sur, nosotros lo hemos dicho en el discurso presidencial del año 2003 en el Congreso de la República, 2004, estamos hablando de julio. En enero ¿Y la señora Karp paga hipotecas de propiedades que son de Maiman? No, la hipoteca de la casa de Camacho es una propiedad de Alejandro Toledo. Es una propiedad que la compra en el año 93. Hablo de las de la suegra, las casas grandes. No, las casas se compran a nombre de la señora Eva Fernemo contra hipotecas a favor de Maiman. Hipotecas que fueron encontradas en la oficina del notario Rudelman. La justificación que dieron en su momento los señores Toledo y Karp fue que, a ver, su suegra, dijo, había recibido un dinero por haber sido sobreviviente del Holocausto. Eso está descartado, eso fue una mentira. Sí. No, esa fue una declaración periodística que creo que fue un medio cercano a ustedes. Así es, fue aquí en Cuarto Poder a Nusca Buenaluque, si no me equivoco, o a Chela Villasís. Así es, en Villasís, donde Toledo dice, el dinero es mi suegra. Mi suegra es víctima, pero sin embargo usted a estas alturas me puede, a ver, dar la razón en que mintió.
Las versiones que dio el señor Toledo, siempre se dijo, él tiene que responder como político por qué dio versiones que no se ajustaban a la verdad. Por eso pero la primera versión que da ante la autoridad, que es ante la Fiscalía, fue la versión que hoy se conoce. A la Fiscalía sí le dijo la verdad, al país no se lo dijo. A la Fiscalía le dijo que los fondos eran de origen del señor Maiman. Lo curioso es que cuando Maiman dijo todo es mío, nadie le creyó. Hoy Maiman dice todo es Toledo y todos le creen. Y no necesita probarlo, porque este cuaderno de colaboración eficaz que ha terminado con una sentencia aprobada por el juez Concesión Garguancho, contiene muchas irregularidades. O sea, estamos ante un testigo Maiman que ha recibido generosamente 14 millones de dólares que no va a devolver a cambio de que impute y acuse a Toledo. Ese es el testigo. La pregunta es, y vuelvo al punto de inicio, ¿qué ganaba Odebrecht entregándole dinero a Maiman? Hasta ahora no lo entiendo. Yo creo que Maiman... Porque se entiende que ganaba algo pagándole un soborno a Toledo. Bueno, si Barata hubiese sido honesto y sincero y hubiese dicho que todos los acuerdos los hizo con Maiman y su gente de Maiman, que ellos le cobraron, porque eso está acreditado con los movimientos migratorios. Vuelvo al punto. Ya, pero ¿qué le servía a Odebrecht coimear a Maiman? No, si Barata hubiera sido sincero, no le hubiesen ofrecido colaboración eficaz, porque el Ministerio Público quería la responsabilidad penal de Alejandro Toledo. ¿Usted está acusando al equipo especial de presionar a Maiman para que se indique al señor Alejandro Toledo? No, yo estoy señalando que Odebrecht ha organizado sus versiones de acuerdo a su conveniencia. Alejandro Toledo recuerda que en diciembre del año 2016 no tenía bancada, no tenía partido porque había perdido la inscripción, tenía un caso Ecoteva que más o menos era 20 millones de dólares. ¿Por qué le convendría a Odebrecht decir que pagó un soborno al expresidente si no lo hizo y le pagó a otra persona? Mávila, lo que pasa es que Odebrecht es detectado por el sistema suizo sobre las operaciones de lavado de activos y pago de sobornos. Suiza, Estados Unidos y Brasil lo acorralan y cuando detienen a Marcelo Odebrecht en el 2015... se inicia la capitulación de Odebrecht y comienzan a organizarse qué vamos a reconocer. Recuerda tú que el 22 de diciembre del año 2016, en ese famoso acuerdo de culpabilidad con Estados Unidos, ellos dicen, hemos pagado 29 millones, 20 a un alto funcionario. Dime, le engañaron a los americanos, ¿no es cierto? Porque no eran 20, eran 32 millones. Mucho más, entonces, seguramente la cifra al final de todo esto va a crecer y se va a multiplicar varias veces. Pero Mávila, esto nos lleva a pensar que ellos no han tenido temor ni de mentirle a Estados Unidos. Han armado sus coartadas, han dicho esto vamos a reconocer y esto no. Si el equipo especial no hubiese perseverado en sus investigaciones, estaríamos hablando de los 20 millones y si Suiza no hubiera invertido... Reconoce que las investigaciones del equipo especial entonces van por buen camino. Pero yo reconozco que el equipo especial está haciendo un trabajo bueno para el país, pero lo que no comparto es la forma como se está manejando la información en el caso Toledo. Yo considero que ese acuerdo de José Maiman es una vergüenza internacional. Que se sepa que a un colaborador le regalan 14 millones, o sea, no le cobras 14 millones para que declare contra un expresidente y solamente en base a su palabra. ¿Esa es su explicación? No, esa es la explicación que tienen que dar los fiscales de qué pasó con los 14 millones. ¿Por qué encuentran a un señor que tiene 35 millones y le dicen vamos a liquidar sobre 21 y lo otro lo dejamos ahí en el limbo? Al extremo que el juez en la audiencia del 22 de enero le termina preguntando al señor Maiman, señor Maiman, usted se quedó con dinero y el señor Maiman dice que no, que a él le debían los brasileños de unos proyectos que habían fracasado, pero Barata declaró que no tuvieron ninguna actividad lícita con él. El punto es que ahora el expresidente y su esposa tienen esta orden de extradición, digamos, por lo menos la aprobación del Poder Judicial. Esto va a Consejo de Ministros, va a la Cancillería, sigue su trámite regular. ¿Cuál es la situación de la señora Karp? Ella tiene nacionalidad belga. Sí, ella no tiene nacionalidad americana. Ella no tiene nacionalidad peruana. Por lo tanto, en este caso... Tiene nacionalidad peruana. Pero belga y no norteamericana. ¿Me estoy confundiendo yo? No norteamericana. Entonces, ¿el proceso de extradición va a ser rápido? ¿Cómo analiza usted? ¿Cuál va a ser su planteamiento en el caso particular, por ejemplo, de ella? Entiendo yo que abogados en Estados Unidos se van a encargar de su defensa, como en el caso de Alejandro. No serán los mismos porque estos son unos abogados de oficio. Y sabido es que la señora Elian algunos recursos tiene y evidentemente su situación no es la misma que Alejandro, pero el proceso es muy similar, ¿no? Esto va a ir al Departamento de Estado, pasa por un filtro y luego terminará pues ante un juez para que se inicie el proceso. Pero no podemos estimar si esto va a demorar meses. ¿Conversó usted con ellos hoy? Yo he conversado con ella el día de hoy. ¿Y ella expresó la voluntad en algún momento de venir a Perú a aclarar esto? Lo que pasa, Mávila, es que el Perú no les ofrece seguridad jurídica. Bueno, pero podría por lo menos decirnos algo desde allá, atender una entrevista desde allá. ¿Sería posible? Claro, lo que pasa es que existiendo un requerimiento de arresto provisorio con fines de extradición y hoy un proceso de extradición en trámite,
ella no puede hacer declaraciones de este tipo en el país donde ella se está alojando temporalmente, ¿no? Porque eso serviría pues como suicidarse. Por lo pronto ¿no? ya hemos descartado el tema de la persecución política. En el caso de ella se está haciendo una construcción de elementos de comisión y una causa probable que para mí no lo es, para mí no hay suficiencia en el caso de ella, y en el caso de él le estás armando un segundo cuaderno de extradición por los mismos hechos. El fiscal Rafael Vela Barba no es exacto en su apreciación, porque cuando él ha acusado a Alejandro Toledo, él ha dicho, lo acuso por haber creado las empresas, por haberse puesto de acuerdo con Barata, por haber recibido el dinero, por haberlo transferido a los bancos y por haberlo gastado. Hoy nos dice que solamente se trata de la última parte, que es el ocultamiento o la compra de bienes. No es así. Su acusación dice otras cosas. Muy bien, hemos conversado durante 20 minutos aproximadamente y no me ha dicho todavía qué podía en su, construcción de esta historia haber recibido Odebrecht de Maiman, si no era ser una especie de testaferro, si se quiere, de Alejandro Toledo. A medida que llegaba el dinero de la cuenta de confiado en Suiza, era transferido a las empresas costarricenses antes mencionadas, hasta llegar a los montos comprometidos por Odebrecht para Alejandro Toledo. El declarante ha señalado que los fondos de las empresas en Costa Rica tienden a confirmarle que las operaciones estaban vinculadas con la contraprestación por la asignación de obras públicas en el Perú. Le repito, Maiman no podía ofrecer esa contraprestación de servicios. No era un funcionario, no tenía la capacidad de intervenir en esto. El señor Toledo sí, esto a la empresa Odebrecht. Y que el beneficiario era Alejandro Toledo Manrique, se lee en el documento declaración textual de Joseph Maiman. El señor Maiman no tenía vinculación, sin embargo el señor Barata no nos ha explicado por qué firmó un contrato el 18 de enero del año 2005 donde compromete $34.300.000 y por qué le paga. Ahora, ya quedó claro que no es por la adjudicación, porque nadie podía competir con Odebrecht. El trabajo de la Fiscalía está demostrar qué pasó, cómo le organizaron una estructura financiera para que ellos ejecuten obras con recursos públicos prácticamente, o con avales del Estado. Ese ha sido... Ahora, hay funcionarios del gobierno de Fernando Belaúnde Terry... ¿Y Maiman le podía hacer ese trabajo? Te digo, hay funcionarios del gobierno de Belaúnde II que trabajaron con Maiman y que tienen familiares en el Ministerio de Economía y Finanzas. No, hay funcionarios que han declarado ante las comisiones del Congreso Constituyente Democrático. Cuando él participa, por ejemplo, en la compra de los dólares a través del gobierno de García, donde $100 millones le asignan para... O sea, él tiene una red de profesionales con los que ha trabajado y sigue trabajando, y la Fiscalía lo sabe. Yo no voy a revelar, Mávila, discúlpeme esa información, porque eso pertenece al caso Odebrecht, no al caso Ecoteva, sino con todo gusto, porque en Ecoteva ya no hay reserva, pero sí es cierto que hay muchos funcionarios que han trabajado con Pedro Pablo Kuczynski, como el mismo Pedro Pablo Kuczynski, que trabajó en el Banco Central de Reserva en el año 68-69 con Joseph Maiman. Y volviendo para cerrar ya la entrevista, el papel de la señora Karp, entonces ella le hizo un favor a Maiman. Karp ha declarado eso. Maiman pide un favor, ellos le ayudan. ¿Le pide comprar una casa? No, comedidamente le piden que le busquen casa, que le ubiquen una casa. Maiman compra una casa en Barranco en el año 2001. Vamos a las casas concretamente en las que se invirtió el dinero de que se pagó Coteva. El señor Maiman, ¿cuál es la figura ahí? ¿Las casas no eran para la mamá de la señora Karp? No, las casas eran para Maiman, pero comprados a través de un tercero. ¿Y por qué no las compró Maiman? Porque su forma de comprar no es así, Mávila. En el año 2001 compra la casa de Barranco, la famosa casa de Barranco. Y conociendo todos estos antecedentes de Maiman, la señora Karp, esposa del señor Alejandro Toledo, se ofreció voluntariamente a ser gestora de compra de inmuebles para Maiman. En el año 2011 nadie sabía esta doble vida que tenía Joseph Maiman. En el año 2011-12 el señor Maiman era un multimillonario que andaba por el mundo. Tenía una propiedad comprada en Miraflores y otra en Barranco, y él dice siempre, son mis casas, y da la dirección. Pero esas casas nunca estuvieron a nombre de él, siempre las compró a través de empresas offshore. O sea, era su modus operandi. Entonces, con gran naturalidad... ¿Quién vivía en las casas? ¿No vivía la mamá? No. Las casas de Maiman en Barranco y Miraflores... No, le hablo de estas famosas casas. Nunca la habitaron. Porque cuando la compran y se iban a hacer los trabajos de remodelación, se da las investigaciones que se inician y nunca... Inmovilizan las casas. Y en el caso de la oficina de la Torre Omega, faltaba... Donde funcionaba además esta ONG de la señora Karp. No, tampoco. Ese inmueble nunca funcionó
porque estaban independizando y estaban en cascarón, faltaba darle la Correcto, acabada. pero la dirección de la ONG coincide con la dirección de la... No, desconozco, no tengo esa información, pero no creo, porque esa oficina la compran Muy bien. y no la pudieron usar. Muy bien, doctor Zulia, agradezco que haya estado aquí. Estos han sido los alegatos del abogado de Alejandro Toledo y en cualquier caso le pedimos si la señora Karp tiene a bien hacer alguna declaración escrita o algo, estamos llanos a conocer su versión directa. Gracias, Mávila. Muy buenas noches. Vamos a ir a la pausa, pero vamos a regresar con información también importante que apareció hoy en todos los diarios porque continúa el caso gasoducto. Esto a raíz de que se va conociendo poco a poco detalles del expediente de la fiscal Giovanna Mori. La red de funcionarios que operó para conceder el gasoducto sur, dice Perú 21 el día de hoy. Aquí está el esquema de una supuesta organización criminal. En el segundo nivel está Luis Castilla, ministro de Economía. Aquí, La República dice, exministro Merino a Odebrecht y Graña y Montero, ¿cómo quieren la licitación? Le habría preguntado el ministro. ¿Cómo quieren? Esto insinúa que se hizo una licitación a medida. Diario La República, también en base a documentos de la Fiscalía. De ministro a brazo funcional. Dice El Comercio, para la Fiscalía Luis Miguel Castilla tuvo injerencia e interés particular. Correos, reuniones a altas horas de la noche, en estudios de defensa legal o de análisis legal y luego en el propio Ministerio de Economía. Luis Miguel Castilla está esta noche nuevamente aquí en el programa para ahondar sobre los detalles que se han conocido el día de hoy sobre este caso. Volvemos con eso. Para combatir la corrupción en tiempos de Fujimori y Montesinos. De verdad, apena mucho esta noticia, pero nos deja una huella importante y un legado valioso a todos los peruanos. Javier Pérez de Cuellar, que descansa en paz. Luis Miguel Castilla está con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, Mabel. A ver, ¿por dónde empezamos? Porque hay varias cosas interesantes. Quizá para no ir a los temas técnicos muy complicados para que la teleaudiencia entienda, lo que se le atribuye a partir del conocimiento que se hace ahora del expediente de la fiscal Mori es que aquí hubo una coordinación con un estudio de abogados
para emitir una opinión que permitiese al gobierno descalificar a los competidores de Odebrecht, según entiendo en la nota del Comercio. Y se habla de una reunión que incluso se extiende hasta altas horas de la noche en el Ministerio de Economía y Finanzas. Usted se reunió, en efecto, con los integrantes de este estudio, que es el estudio jurídico del Mar Ugarte, cuyo documento sirvió para descalificar a los competidores de Odebrecht para el gasoducto. Mávila, ante todo quisiera sumarme a darle mi pésame a la familia del embajador Pérez de Cuéllar, un gran peruano, muy ilustre. Sí. Nunca me reuní con abogados de ningún estudio, no los conozco, pero quisiera, si me permites, un pequeño 30 segundos, porque yo acá vengo después de un mes de haber estado acá con usted, a mostrar mi indignación, a mostrarme que estoy absolutamente, no encuentro palabras, indignado por estas imputaciones que me hacen. Yo puedo responder por mis actos, por mis actos. A mí, la verdad que encuentro ofensivo estas imputaciones que me hace la Fiscalía por haber desempeñado mis funciones de acuerdo a ley. Yo soy un profesional honesto, los 30 años de carrera profesional que tengo son de honestidad y trabajo hacia el país. Dicho esto, yo me allano a las investigaciones fiscales, pero exijo como ciudadano que sea un proceso riguroso y justo en mi caso. ¿Usted siente que no lo ha sido? Yo siento que es una investigación que recién está empezando en serio. A mí me han dado 4 meses de investigación preliminar dentro de un periodo de 36 meses. Ahora entramos a la fase preparatoria y lo que yo espero es que se llegue a la verdad. Creo que todos los ciudadanos peruanos esperamos eso. ¿Cuáles son los hechos que, según usted, les indica la Fiscalía o le atribuye la Fiscalía que son falsos y que corresponden estrictamente a su papel como ministro de Economía? Uno lee la parte de imputación de la resolución que ha sacado la fiscal Mori y hay 8 hechos puntuales. 8 hechos puntuales. Y los listo porque son muy fáciles de enumerar. Uno tiene que ver con la incorporación de ese proyecto al proceso de promoción de la inversión privada. Lo segundo es una ampliación del cronograma, digamos, de la licitación. Que dicen que favorecía a Odebrecht, de acuerdo a la conclusión de la fiscal. Pero de acuerdo a las cartas que acá tengo, esos pedidos justamente fueron realizados por la competencia de Odebrecht. Es absolutamente todo lo contrario a lo que enuncia la fiscal. A esto sumamos 4 cambios a las bases, acá están las cartas, de los postores que piden justamente esa ampliación, Mávila. Hay 4 cambios a las bases, de ahí hay la aprobación del contrato final. ¿Y por qué pedirían los postores de un proyecto que maneja el Estado y que va a entregar el Estado cambios en las bases? ¿Es algo usual? ¿Es una práctica que se hace? Es una práctica que está regulada por el Decreto Legislativo 1012. Este proceso lo conduce el comité, en este caso el Comité de Proseguridad Energética. ¿Fue una iniciativa privada? No. Es una asociación público-privada. Pero como esto se hace, el Estado dice, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, que es el dueño del proyecto, presenta este proyecto y se hace por el proceso de promoción de la inversión, se hacen las bases y esto es conducido por el comité que se nutre de asesoría externa, asesoría de transacción y de su interacción con los postores, en este caso las empresas privadas. De acuerdo, continuamos. Me mencionó 2 o 3. He mencionado, a lo que he mencionado, el cambio en el cronograma, claro. La adjudicación, la incorporación de este proyecto al proceso de promoción, los 4 cambios en las bases. Sí. A esto se suma la reconformación del comité y la aprobación del contrato final. Son actos que hacemos para todos los proyectos. Yo estaba revisando, Mávila, en mi gestión tuvimos 30 proyectos de APP, de asociación público-privada, que licitó Proinversión, 30. Y si no cuento los recursos asignados a este proyecto, fueron más de 10.000 millones de dólares en proyectos de APP durante el 2011 y 2013, años en los cuales yo fui ministro de Economía, sin contar el 14 cuando se adjudicó este proyecto. Y todos han seguido exactamente el mismo procedimiento, el mismo. Entonces, la verdad que a mí me llama mucho la atención que en base a haber yo desempeñado mis funciones, se me impute esto. Yo si hubiese visto algo irregular, yo en ese momento, Mávila, lo denunciaba
y posteriormente renunciaba. Evidentemente, como lo dije la vez pasada, que estuve acá en su programa. De acuerdo a la declaración, perdóneme la interrupción, de los señores Graña, el exministro Merino tenía una relación muy cercana con el señor Barata. ¿Podría usted referirse a esa relación? Si el señor Merino, en su calidad de ministro de Energía y Minas, en algún momento le presionó o, bueno, direccionó las acciones desde el Estado para favorecer a esta empresa. Mávila, yo no voy a convertirme en una persona que acusa, porque si yo hubiese visto eso... Yo lo sé, pero si yo hubiese visto eso, mi deber era denunciarlo. Correcto, claro, pero este era un trabajo que no dependía únicamente del MEF, entiendo. Correcto. Que dependía del MEF y del Ministerio de Energía y Minas. Tanto es así que en la organización que describe la doctora Mori está usted en este segundo nivel como ministro de Economía, pero como ministro de Energía y Minas, Jorge Merino. Entonces, por eso le pregunto, acá ella habla de un segundo nivel operativo de coordinación que recibe indicaciones de los cabecillas de la organización criminal que son Ollantaytamala y Nadine Heredia. Me parece esto que es muy insólito que la entidad de promoción de la inversión privada, que hoy día está tan vapuleada, esté sindicada como una organización criminal en el país. No hubo nada irregular en el nombramiento de las personas que conformaron esos equipos que tenían que encargarse de la preparación de las bases y de verificar el avance de esa licitación. Yo puedo hablar de lo que a mí me consta. Ajá. Lo que a mí me consta es que no hubo irregularidades y yo también sé por el ministro Mayorga de que él tuvo una acusación constitucional que fue archivada por el fiscal Pablo Sánchez en su momento. Hay informes técnicos y legales que avalan esas contrataciones. Por lo tanto, yo hablo de mi conocimiento de ese momento. Obviamente, hoy en día que he tomado conocimiento de mucha información estudiando la carpeta fiscal, sus preguntas son absolutamente válidas, pero yo confío que la justicia llegue a la verdad. Acá tengo un cronograma o una cronología que establece también el comercio en la nota respecto a lo que le mencionaba al inicio, la participación que tuvo este estudio. ¿Usted tiene algún tipo de relación con este estudio jurídico o con el señor Miguel Ángel Ronceros o con Luis Pesquera? No los conozco. Nunca. ¿Se reunió con ellos? Jamás. ¿No revisaron nunca el informe? Nunca. Y he leído la declaración que hace el señor Pesquera, que hace alusión a una reunión, a una supuesta reunión que ocurrió en el MEF. En el MEF. Y ahí, uno, es que yo no tenía conocimiento de esa reunión. Dos, es que mis asesores, que son sindicados aparentemente, no han sido interrogados. ¿Quiénes son ellos? Son mis asesores legales, el doctor Alonso Segura y el doctor Garcés. Y el doctor Ortiz, la verdad que no recuerdo cuál. ¿Asesores legales en el momento en que usted ejercía? Correcto, no el doctor Segura, sino el Garcés y Ortiz. Y justamente como acto de defensa, hemos pedido que se les interrogue y que ellos puedan corroborar lo que dice ese abogado. Y aparte yo me he tomado la libertad de acceder por transparencia a la información y pedir los registros de entrada y salida al MEF. ¿Y en esos registros no aparece? No aparece nada. Ahora, le digo esto, ¿pudo realizarse la reunión a sus espaldas? Mire. ¿Pudo haberse evitado consignar, como ya ha ocurrido en este reporte de visitas, la presencia de estas personas en el MEF? Yo no voy a especular, yo confío en el equipo que me ha acompañado. Pero tampoco puede defender al personal que trabajó con usted. Yo puedo ser responsable por mis actos. Lo otro que se le objeta es, por ejemplo, la designación de Edgar Ramírez Cadenillas, ¿no? Edgar Ramírez Cadenillas como presidente del Comité de Proseguridad Energética, a quien también la Fiscalía considera como un operador importante. ¿Usted designa a Edgar Ramírez Cadenillas? No, yo no designo a nadie. ¿Quién lo designó? Quien lo nominó fue el ministro Mayorga, y esas nominaciones son presentadas al Consejo Directivo y son aprobadas por los 5 miembros. Acá dice, Castilla suscribió un acta el 7 de mayo de 2014 que designó al hoy acusado Edgar Ramírez Cadenillas. Claro, ¿es correcto? Más el ministro de Transportes, más el ministro de Agricultura, más el ministro de Vivienda y más el ministro de Energía. ¿Quién recomendó a Cadenillas en cualquier caso? Según las actas, el ministro Mayorga. Mayorga fue el que recomendó a Cadenillas que sí, tiene una situación mucho más complicada. Y confiábamos, obviamente, en el criterio técnico. Esto pasa en todos los casos, Mávila, no solamente en este. El ministro del sector es el dueño del proyecto, plantea quiénes son los técnicos y da una constante, retroalimentación sobre el sector y el proyecto que está en ese sector.
Tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos retomamos la entrevista con el exministro de Economía. ¿Mayorga o de Jorge Merino? De Mayorga. De Mayorga. Su antecesor había sido Merino. Correcto. De acuerdo. Entonces, ¿por qué Merino participa de esta manera tan activa durante, los momentos o el tiempo inmediatamente anterior a la entrega de la obra? Creo que el ministro Merino haría bien de venir acá y dar la cara y dar sus explicaciones. Él tendrá que responder por sus actos. ¿Usted no podría avalar la conducta de sus colegas o compañeros de gabinete entonces? Obviamente, en el momento yo no tenía conocimiento de esas reuniones, pero hoy día que veo eso, me parece, digamos, no lo voy a... Claro, comportamiento pero un poquito, digamos... Pero cuando le leo este titular, ¿cómo quieren la licitación? Ex titular de Energía y Minas del gobierno de Humala filtra documentos de normas legales e información de sus competidores a la empresa brasileña. ¿Qué sensación le produce? Bueno, uno, que yo creo que hay que tomar la fuente, es un aspirante colaborador eficaz. ¿Quién es en este caso el que ha delatado? Bueno, los grañas, que se han identificado. Pero mentiría. Ellos han delinquido, sí. Y uno para poder bajar la pena es que se declara como colaborador eficaz. Pero han adjuntado correos también. Bueno, yo creo que esa labor fiscal justamente es lo que yo pido, es que haya una investigación rigurosa, en el caso de todos. Todos los que hemos servido al país tenemos la responsabilidad de someternos a la justicia a cualquier investigación. Acá tengo también los extractos del documento fiscal donde se le menciona directamente, y por ejemplo acá dice: imputación contra Luis Miguel Castilla, asociación ilícita para delinquir, haber integrado la organización bueno, se lo he repetido ya hasta el cansancio, en su condición de persona de confianza de la pareja presidencial, habría tenido como rol o función estar a cargo del Ministerio de Economía, formar parte del Consejo Directivo de Proinversión. ¿Cómo llega al Ministerio de Economía? Porque acá se dice que usted era una persona de extremísima confianza de la pareja presidencial. Creo que su pregunta me permite regresar al 2011. En el 2011, acordémonos, cuando Ollanta es elegido presidente de la República, hubo un gran desconcierto, una caída importante en la bolsa. Así es, se desplomó la bolsa. Se desplomó la bolsa y había la necesidad de tener claridad sobre el rumbo económico del país. Y en ese momento que yo ejercía como viceministro en la gestión anterior, es que me invitan ¿Viceministro de viceministro de Hacienda. ¿De Hacienda? Del gobierno de Ana García. ¿Quién fue el último ministro, si me recuerda? Sí, con Mercedes Arauz y con Ismael Benavides. Con Ismael Benavides. Usted Correcto. fue viceministro de Ismael Benavides. De Hacienda. Y de Meche Arauz. En ese momento, digamos, de mucha incertidumbre, mi apuesta siempre ha sido servir al país. Yo he vivido casi toda mi vida afuera, yo regreso al país, sirvo 5 años, contribuyo a que el país mantenga el curso, obviamente un equipo, un respaldo importante de funcionarios. Y esa es la coyuntura en la cual yo entro a servir en el Ministerio de Economía 5 años, en los cuales 3 años y medio desempeñé el cargo de Ministro de Economía. Se habla aquí, pues, por ejemplo, de este estudio y cómo se habría preparado el reglamento
de esta norma que enmarcó toda la licitación del gasoducto, que es justamente esta de seguridad energética, correcto, ¿no? que tiene un título largo, y que ese reglamento se habría puesto a disposición de la parte interesada en adjudicarse el producto, entiéndase Odebrecht, Graña y Montero y sus socios. Creo que eso hace parte de la investigación y yo creo que esa tercera línea que ponen los diarios debe un poquito ampliarse a otras personas que de verdad tienen que responder por sus actos, porque el ministro Merino, ese es el último comité, pero hubo un comité previo y habían otros funcionarios que han participado en estos actos. Entonces, cuando yo me refiero a la rigurosidad, es que abarque a todos los que hemos tenido responsabilidad, bien sea de ministros, bien sea de técnicos, tenemos que venir y rendir cuentas de nuestros actos. ¿Quiénes deberían hablar? Bueno, que no han hablado hasta ahora. Yo creo que es la labor justamente de la Fiscalía. La Fiscalía tiene que ir... Pero ¿dónde cree que hay vacíos en la investigación de la doctora Mori? Bueno, yo tengo respeto por la doctora Mori, por el trabajo. Yo creo que hacen un trabajo de poder limpiar la corrupción de nuestro país. Pero yo le solicito, como ciudadano que está participando, que ha perdido su trabajo, pero que hoy día se encuentra arraigado en el país. Vengo de mi oficina, mi segundo día de trabajo. ¿Está trabajando en el Perú? Sí, y mis hijas vienen la semana entrante. ¿Usted trabajaba en el BIT? En el Banco Interamericano de Desarrollo y he tenido que renunciar. ¿Ha perdido ese trabajo? Lo he perdido. Lo he perdido, pero mi tema no es haber perdido trabajo. Mi tema ahora es poder enfrentar, llegar a la verdad y seguir contribuyendo al desarrollo de mi país. Ahora desde el sector privado, la sociedad civil. ¿Descarta que le hayan utilizado o que hayan actuado a sus espaldas como ministro y que usted haya pecado de ingenuidad en cualquier caso respecto a esto? Yo no sé si ser ingenuo es un delito penal. Pero podría haber pecado, no digo incurrido en un delito, pero pecado sí de ingenuidad. Yo siempre he actuado de buena fe. Yo confío en las personas. Yo creo que la presunción de inocencia es lo que en el país debe ser lo preponderante. A los casos que escuchábamos antes del presidente Toledo, del presidente Humala, de la señora Nagin Heredia, debe prevalecer la presunción de inocencia. Obviamente, si se encuentra culpable, esa persona tiene que pagar por sus actos. Y cada quien es responsable de ello. Yo no soy quien para decir si el presidente, ministro, tiene responsabilidad. Ellos deben afrontar la responsabilidad de sus propios actos. Acá yo me siento, digamos, en la responsabilidad de venir porque... Mávila, ¿quién en su sano juicio ahora va a entrar a trabajar bajo estas condiciones al Estado? Proinversión es una entidad que tenía un rol preponderante en el desarrollo del país. Acordémonos de cómo era el aeropuerto en la época de Corpac, en la época de Napu los puertos, y gracias a COPRI inicialmente y Proinversión, no exenta de problemas ni de polémicas, ha tenido un rol sustancial en el desarrollo del país. Entonces, ahora tenemos que limpiar todo lo malo y construir sobre lo bueno. Pero creo que estas sindicaciones de banda criminal, de proinversión, digamos, no le hace favor al país. Eso no quiere decir que prevalezca la impunidad. Lo que se tiene que llegar es a la verdad, como una investigación seria. Hay toda una parte que ni siquiera lo toca la investigación fiscal, que es el rol de los privados, donde ha habido codinomes, donde hay un foco importante, y yo he escuchado a distintos analistas y abogados decir que la pena es muy baja, y por lo tanto están forzando la figura del funcionario público para la colusión entre el público y el privado. Usted dice forzando que haya participación de funcionarios del Estado para incrementar las penas contra los privados involucrados en este caso. No, porque el caso es de colusión. Para que haya colusión tiene que haber un funcionario público y un privado que se coluden. Por lo tanto no se podría acusar a un privado de colusión sin la contraparte de un público. Correcto. Y creo que gran parte de la resolución de la fiscal está dirigida a identificar personajes que tienen un carácter de funcionario público y en mi caso en particular me están, imputando que yo soy soy autor de una asociación ilícita para delinquir y autor de colusión. ¿Qué significa eso? Es que yo me he coludido con Odebrecht. A ver, yo le he pedido a mi defensa que ahora que va la fiscal Mori a Brasil, interrogue a Barata y le pregunte, Castilla, ¿él fue parte de ese pacto colusorio? ¿Cuál fue su rol? Le he pedido a mi abogado que también interrogue al colaborador eficaz, al número 3, y al ministro Paredes, a los dos, que los interrogue y que me diga y que les diga a la cara
si es cierto o no las afirmaciones que el colaborador eficaz sostiene. De acuerdo. Es muy fácil mancillar la honra de una persona. El daño está hecho, pero yo acá no doy la cara. Sin abogados muy respetables que tengo, pero yo doy la cara. Y creo que uno, como ciudadano que ha servido al país, tiene que dar la cara a la ciudadanía. Le agradezco que haya dado la cara y lo haya hecho en este programa. Espero que podamos seguir conversando, que no sea la última entrevista. Ojalá podamos tocar otro tipo de temas, pero también me comprometo a leer el expediente con mayor detalle y los documentos que me ha entregado el día de hoy. Gracias por su presencia aquí. Muchas gracias, Mávila. Gracias. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con un tema que habíamos iniciado el día de ayer. A ver, el tema de la denuncia contra la ministra de la Producción, que se dice estaría siendo manejado por intereses oscuros entre IMARPE y las empresas pesqueras que quieren acabar con esta limpieza que habría emprendido la ministra de malos integrantes del Instituto del Mar peruano. Vamos a volver con eso. Está con nosotros Héctor Soldi, ex viceministro de Pesca y expresidente precisamente del Consejo Directivo de IMARPE. Gracias. Muy bien, estamos al aire ya. Gracias. Vamos a continuar con el programa. Habíamos anunciado al ex viceministro de Pesquería y expresidente del Consejo Directivo de IMARPE, Héctor Soldi. Bienvenido al programa. Gracias. Usted me decía antes de la entrevista que no va a intervenir en el tema de la ministra, eso se ventila en un canal paralelo, pero que sí siente que hay una preocupación porque se está intentando afectar la imagen de un instituto que para usted ha trabajado siempre de manera correcta, o por lo menos en lo que, digamos, su experiencia le dice. Bienvenido y gracias por acompañarnos esta noche. Lo escuchamos. ¿Qué es lo que le preocupa de lo que se ha venido diciendo? Esta pseudo campaña o esta campaña que se está insinuando ha iniciado la gente que manejaría IMARPE o las empresas pesqueras que estarían coludidas con algunos malos funcionarios de IMARPE para beneficiarse con una cuota de pesca que no es la que deberíamos manejar. Más o menos viene por ahí. Y este cambio que pretende hacer la ministra Barros. Perfecto. Gracias, Mávila, por la invitación. Yo tengo el privilegio de haber sido presidente del Consejo Directivo del IMARPE. Conozco muy bien al IMARPE por muchos años y también tuve la suerte de ser viceministro de Pesca y Acuicultura, de modo que conozco la situación de la relación entre estas dos instituciones y me da la impresión de que todo lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas con estas denuncias y esta desinformación que ha salido sobre las denuncias en el IMARPE están causando un problema muy grave al país, a la institución y a las personas que están en esas instituciones. Y por lo que yo he podido ver de las denuncias, me da la impresión de que muchas de esas denuncias no tienen una lógica. Y te voy a hacer un par de comentarios para ver si logramos entender, por supuesto, esta lógica. Se dice que cuando el IMARPE hace la evaluación del recurso con un crucero,
hace una metodología, tiene varias metodologías para evaluar el recurso y una de ellas, que es la dinámica de poblaciones, que es un protocolo que tiene el IMARPE, da 8 puntos y pico millones de toneladas. Sobre la base de esa... para esto, en el informe que sale del IMARPE, que lo tengo aquí, está en la página web y lo pueden leer, al final del informe el IMARPE pone conclusiones. Y una de las conclusiones que siempre aparece en estos informes es que hay la posibilidad de que las condiciones entre el momento que se hace el crucero y que se otorga la cuota cambien, porque nosotros vivimos en un sistema muy dinámico y las condiciones climáticas en el Perú son muy variables. Entonces, si pasa un mes y medio, en ese mes y medio pueden ocurrir condiciones como las ondas Kelvin que entran a la costa del Perú y que afectan la distribución de la anchoveta. IMARPE pone una recomendación y dice, ojo, que va a llegar una onda Kelvin que se prevé que no va a ser muy fuerte, pero que puede afectar la distribución del recurso. Los 8 millones de toneladas entran a una tabla de decisión y se le da a la ministra las opciones y la ministra escoge una decisión que me parece correcta, que es la de 2.8 millones de toneladas, que es el 35% de la cuota. Estamos hablando de la campaña que se ha cuestionado, que se ha objetado, es el segundo semestre de 2019. La segunda campaña de este. La decisión sobre las opciones y la definición de la cuota corresponden a IMARPE o al Ministerio de la Producción. Al Ministerio de la Producción. El IMARPE da las recomendaciones y le da una serie de opciones que incluyen un riesgo y una cantidad de cuota. Y normalmente el riesgo está en función a si las condiciones se prevén que pueden ser o no afectadas. Por eso es que se piensa en una cuota que no es muy alta para esa cantidad, sino que es intermedia, que era 2.8 millones de toneladas, que era razonable. Posteriormente ocurre que, y para eso quiero usar la figura que les he pasado. A ver, si la tenemos ya lista, trabajada en Switcher, podemos irlo mostrando para que no nos gane el tiempo. Por favor, quiero mostrarla en el programa. Porque ocurre precisamente lo que el IMARPE dice en el informe. Eso que es. Entre principios de noviembre, no la veo desde acá, pero... Aquí la tiene, en el monitor. Correcto. En la figura de la derecha están las temperaturas superficiales del mar. Arriba está el 6 de noviembre y abajo el 30 de noviembre. Sí. En ese periodo de menos de 30 días, las aguas tropicales de la zona norte de Ecuador se meten a la costa del Perú casi hasta la altura de Chimbote. ¿Calientan el mar? Calientan el mar. Y la salinidad de las aguas en la mano izquierda, que es las temperaturas de la salinidad de color verde, también ingresan creando un agua más caliente y más salina. Esas condiciones afectan el stock de la anchoveta. Y la anchoveta inmediatamente se dispersa y los adultos tienden a profundizarse y a abrirse de la costa. Y normalmente se quedan los juveniles en la zona superficial. Cuando empieza la temporada de pesca, las primeras 3 semanas son de muy buena pesca de adultos, pero cuando ocurre esto y se aleja la anchoveta, empiezan a pescar juveniles. Y era lo que IMARPE había predicho que podía suceder. Y es lo que se escucha en los audios que están contenidos en la denuncia del procurador cuando hablan algunos empleados de IMARPE y dicen, estamos encontrando puro juvenil. Exacto. Esto Ahora, se arruinó, etc. Exacto. Ahora, lo que yo quiero aclarar es esta especie de denuncia de que en realidad en uno de los modelos habían salido 3 millones de toneladas y no 8 millones de toneladas. Eso es algo totalmente absurdo. Te voy a explicar por qué. Si es que la realidad hubiera sido que hay 8 millones de toneladas y el IMARPE da una cuota de 2.8, está dando el 90% de todo lo que hay en el mar. Y la industria privada nunca va a aceptar que le den el 90% para que después se quede sin pescado. Entonces, esa idea de que en realidad eran 3 millones y no 8 es totalmente absurda, porque por varias metodologías el IMARPE demuestra, posteriormente con otras metodologías, que existían esas 8 millones de toneladas. Lo que pasa es que las condiciones oceanográficas cambiaron, la anchoveta se profundizó, se dispersó y entonces encontraron solamente juveniles. Cuando la anchoveta se profundiza, se va fuera del alcance de las redes de las embarcaciones pesqueras. Entonces, cuando la pesca industrial empieza a darse cuenta que solamente salen juveniles, la propia industria regresa a puerto porque no le conviene. Primero, porque el pescado chico no da aceite ni harina. Y segundo, porque se les enmaya en las redes. No es como se dice que el tamaño no importa a la hora de fabricar harina de pescado. En el caso de la harina de pescado hay una situación particular que cuando la anchoveta es de menos de 6 centímetros se les enmaya en las redes y después les es muy difícil sacarlo de las mallas y es un problema y es un dolor de cabeza para ellos.
por un lado no produce y por otro lado se les enmaya y no la pueden sacar. Entonces, esta idea de que fueron 3 millones y que la industria fue la que presionó para que sumen 8 millones es totalmente descabellada. Primero porque la industria es la primera interesada en que tengan anchoveta no para esa campaña, sino como un recurso sostenible en el tiempo. Y segundo, porque el IMARPE no va a poner el prestigio del IMARPE dando una cuota que es la totalidad de la biomasa que está en el mar. Desde ese punto de vista me parece que esa es una desinformación que lamentablemente ha desencadenado toda esta situación que ha llevado al IMARPE a cuestionar a ellos y a los funcionarios, muchos de ellos. Y proponer una reorganización total. Así es. ¿Esa reorganización total, usted diría, se justifica o hay una imagen que avala el trabajo de IMARPE a lo largo de su historia? Mira, cualquier institución es perfeccionable y se puede mejorar. En el caso del IMARPE, y algo que yo quería referirte, yo soy oficial de Marina en retiro. Con eso terminamos. Me dio mucha pena escuchar ayer en las conversaciones que tuviste acá con los diputados, perdón, con los congresistas, diciendo que, claro, como la Marina estaba en el IMARPE, es probable que todo esto haya ocurrido frente a las narices de la Marina. Mucha gente no sabe que la Marina fue la que creó el Instituto del Mar del Perú en el año 54. Fue la que financió al Instituto del Mar y le dio los buques de investigación los primeros 10 años de su vida, hasta que después la FAO ingresó y le cambió el nombre de Instituto de los Recursos Marinos al Instituto del Mar del Perú. De acuerdo. A raíz de eso, cuando se crea la ley de IMARPE, en reconocimiento a la Marina, ponen al presidente del directorio como un almirante retirado de la Marina. Entiendo. Todo el mundo, y también he escuchado esta idea de que la Marina tiene que salir del IMARPE porque controla el IMARPE. IMARPE tiene 700 empleados. Uno de ellos es marino. Y es el presidente de un directorio que no puede tomar una decisión que no sea colegiada por todo el directorio. Viceministro, le agradezco que haya estado aquí, aun cuando el tema haya sido, el tiempo, perdone, haya sido corto. Mañana viene la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería. Me tengo que ir, pero dígame, 10 segundos. Rápidamente. Por favor, antes de que Melissa Pesquera... Por favor, o... no desprestigiemos a una institución como el IMARPE, que es la base para la producción pesquera del Perú, que es un commodity que se negocia en el contexto del mercado internacional. De acuerdo. Y nos están mirando y están diciendo cómo es posible que la harina del pescado peruana venga de un instituto corrupto. Bien, pero eso nos puede traer problemas, ¿no?, muy serios para la venta de nuestra harina en el futuro. Por supuesto, lo que no descarta que se hagan las investigaciones y se llamen a los funcionarios que estos salgan de la institución. Le agradezco su presencia en el programa. A ustedes la atención. Volvemos.